Bueno, profe Carlos, compañeros, nosotros somos alumnos de tercer año B. A continuación vamos a realizar un trabajo de la asignatura Historia de la Educación Física, Edades de la Historia, en el cual en esta ocasión vamos a hablar de prehistoria, ¿bien? Los periodos o etapas de la misma, cómo se fue dividiendo, cómo era el manejo de la sociedad y la cultura en ese tiempo, cómo se fueron esparciendo, cómo era la economía, cómo vivían entre ellos, de qué vivían, cómo lo hacían, cómo se relacionaban, en qué creían, ¿bien? Y también, y por sobre todas las cosas, que es lo que más nos importa y en lo que vamos a hacer foco, cómo era la actividad física en ese entonces, ¿bien? Esto a modo de introducción. Nosotros somos Serrat Nicolás, quien les habla, Caro Luciano, Germán Nicolás y Sáez Alex. Somos un grupo de 4, el cual, como ya mencionamos anteriormente, vamos a desarrollar a continuación la prehistoria. Bueno, ahora vamos a intentar situarnos un poco en un orden cronológico para saber en qué momento de la historia estamos parados. Cuando empezamos a hablar de prehistoria, hablamos desde los primeros registros de la humanidad, ¿bien? Hasta la invención de la escritura, ¿bien? Lo cual sería aproximadamente desde el año 2.500.000 antes de Cristo, en lo cual podemos relacionar como la edad de piedra, en lo cual la piedra, a medida que el tiempo iba pasando, fue evolucionando, se fue puliendo, se fue trabajando, hasta llegar a la edad de los metales, parte de la evolución de la misma, y finalizamos con la escritura, en lo cual ya nos transformaríamos en edad antigua. ¿Bien? Vamos a relacionar todos los temas de cómo se fue dividiendo esta llamada prehistoria. En una primera etapa encontramos al Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Entonces, dentro de prehistoria tenemos subdivisiones. En este primer caso, Paleolítico. Dentro del Paleolítico, las tres mencionadas anteriormente. Luego de esto encontramos el Mesolítico. ¿Bien? Una vez finalizada esta etapa, nos encontramos con el Neolítico, que acá queremos destacar, y en algunos momentos de la cátedra se va a ver cómo hacemos foco puntualmente, ya que fue una etapa de cambio, una etapa de evolución para el hombre antiguo. ¿Bien? Una vez finalizada la etapa neolítica, vamos a pasar a la edad de los metales, como ya mencionamos anteriormente. Bueno, en el desarrollo de dichas etapas, como explicamos anteriormente, empezamos con el Paleolítico. El Paleolítico fue una era, o también llamada Edad Antigua de la Piedra, que abarca los orígenes de la vida, inicia en los orígenes de la vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas. ¿Bien? Como hemos explicado, todavía no se tenía uso y conocimiento de los metales, entonces todas las herramientas eran piedras talladas, huesos, cueros, maderas. ¿Bien? En la etapa inferior del Paleolítico, que dentro de la subdivisión de Paleolítico dijimos que se dividía en tres, en esta primera subdivisión denominada Paleolítico inferior, nos encontramos de que los seres humanos de aquel entonces eran bandas de entre 15 y 20 individuos, los cuales básicamente peleaban y se tenían que defender constantemente de los animales salvajes, grandes animales, los cuales también cazaban para poder alimentarse justamente, no solo defenderse, sino alimentarse de los grandes depredadores. Bien, entre los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, se destacan los utensilios hechos a mano, bien, todo artesanal, ya que, como explicamos anteriormente, utilizaban, o mejor dicho, reutilizaban madera, huesos, piedra. Bien, era una piedra robusta, una piedra rústica. Tiempo adelante se fue puliendo. Al final de esta era del Paleolítico inferior se conoce el fuego, ¿bien? El cual ellos utilizaban para ahuyentar los depredadores y, sobre todas las cosas, como una fuente de luz y de calor. Tenemos que mencionar que el descubrimiento del fuego es un antes y un después para el ser humano. ¿Bien? A continuación, vamos a detallar el Paleolítico medio.
En esta segunda subdivisión, la cual denominamos como Paleolítico Medio, podemos situar que se desarrolló principalmente en Europa y en el Próximo Oriente. Bien, el Homo sapiens, que es la criatura similar al humano, ya tenía una contextura física similar a la de los seres humanos. Bien, ya tenía esta contextura física. Hemos encontrado hallazgos arqueológicos de cómo eran las armas o cómo eran los elementos con los cuales ellos generalmente cazaban o se defendían. Eran armas de estilo proyectil, lo cual se podría asemejar a una especie de lanza. También aprovechaban para capturar todo lo que fueran animales pequeños o animales que no representaran un gran riesgo a través de trampas. Y se tiene noción de que también en los primeros ríos se empezaban a desarrollar las primeras, como quien dice, pescas. ¿Bien? Obviamente que en un nivel mucho menos evolucionado del que a continuación vamos a ver. Eran los... Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las características principales de lo que sería el Paleolítico Superior, bien, la tercera y última subdivisión del Paleolítico. Tenemos que aclarar, que no fue aclarado anteriormente, el hombre antiguo en ese tiempo eran nómades, si bien por ahí se alojaban preferentemente en las costas o en las orillas de los ríos, pero eran nómades, los cuales escapaban por falta de recursos, porque se habían acabado, porque no habían encontrado, o por una cuestión de supervivencia o escapatoria. Bien, eran recolectores cazadores, y ya habiendo descubierto el fuego, esto había sido un gran avance para ellos y en su vida cotidiana. Se han encontrado restos arqueológicos de una técnica parecida al laminado, bien, la cual consistía en producir elementos alargados con bordes paralelos y bastante cortantes para la tecnología de la época. Básicamente se lo podría considerar como los cuchillos antiguos, entre comillas, con un tamaño similar al de una daga. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar del segundo periodo mencionado, el cual se denomina como Mesolítico. ¿Bien? Posterior al Paleolítico, mencionado anteriormente. Tenemos que tener en cuenta, como característica principal de este periodo y como una característica que lo va a marcar a este periodo histórico, el tema del deshielo. Bien, cómo el hombre pasó de vivir en cavernas y cuevas, al haber bajado la temperatura, en zonas más abiertas. Bien, se empezó a dar lo que era el sentido de la vivienda, ya que los mismos empezaron a construir. Se empezó a dar esto único. Como mencionamos anteriormente, la era glaciar empezó a disminuir, por ende la temperatura empezó a subir, lo cual, al poder tener una relación de construcción y ya un pequeño sentido de lo que era la vivienda, se empezaron a organizar en clanes de familia, lo que posteriormente podríamos denominar como tribus. Bien, también hubo una evolución importante en lo que fue la caza y la pesca, ya que se desarrollaron otro tipo de armas y recursos, como por ejemplo redes o anzuelos, y hasta se empezaron a dar las primeras embarcaciones. En este periodo se empezó a enterrar los muertos en el cementerio. A continuación pasaremos a mencionar el periodo neolítico, bien, el cual marcó un antes y un después en la vida, tal como la conocían en ese entonces, ya que se empezaron a dar ciertas costumbres o hábitos, los cuales a través de la evolución de toda la historia de la humanidad han ido cambiando, pero que se siguen manteniendo. Bien, el neolítico fue una gran etapa de cambios. Tenemos que mencionar que nos referimos a la última edad, como ya mencionamos, la penúltima, de edad de piedra, antes de la edad de los metales. Bien, tenemos que mencionar también que se dio aproximadamente entre el año 8000 a.C. y 3000 a.C. En este largo periodo, el hombre se vio obligado a cambiar su estilo de vida. Dejó de ser nómade, como ya en el Mesolítico veíamos que ya se empezaban a implementar las primeras viviendas, acá directamente ya dejó de ser nómade y empezó a tener un sentido de vivienda, un sentido de pertenencia a un lugar específico. Bien, en el cómo empezamos a ver la evolución de las tecnologías, no solo de las viviendas, sino también de la caza, de la supervivencia, de la defensa propia del ser humano de aquel entonces.
y por sobre todas las cosas, un hito que marcaría la humanidad para siempre, la aparición de la agricultura y la domesticación animal. Ya no solo se veía al animal como una presa para matar y comer en el momento y vivir día a día, sino para poder criar, para alimentarse en un futuro, pero sin quedarse sin reservas. ¿Bien? La agricultura igual, exactamente lo mismo. Si bien seguían siendo recolectores y seguían siendo cazadores, todos estos hábitos fueron cambiando un poco la mentalidad de aquel entonces. ¿Bien? Cuando hablamos de neolítico, tranquilamente lo podríamos dividir en tres pequeñas subdivisiones, al igual que el paleolítico. Tenemos el neolítico inicial, que se extiende desde el 6000 a.C. hasta el 3500, el neolítico medio, que fue desde el 3000 a.C. hasta el 2800 a.C., en el cual se dio el mayor auge productivo y evolutivo de la época, y el neolítico final del 2800 al 2300. ¿Bien? En la organización social vamos a mencionar cómo fue variando justamente la sociedad y vamos a notar cómo en el neolítico se produce una jerarquización social. Es decir, cuando se empezó a tener relación de pertenencia y uso de la propiedad, todos los habitantes eran iguales. Cuando hablamos de una jerarquización, mencionamos una especie de pirámide en la cual en la cúspide ubicamos al jefe, en el medio, alfareros, tejedores e hilanderos, y por último, campesinos y ganaderos. Bien, esta era la cúspide social de la época. Ahora vamos a explicar un poco cuando hablamos de esta pirámide y sus tres divisiones. Empezaremos de abajo para arriba. Bien, empezando por los ganaderos campesinos, eran los menos valorados y de los que más había. Bien, exactamente por arriba ubicaremos los alfareros, tejedores, eran los artesanos, eran cosas nuevas y novedosas, era de lo que menos había y justamente lo que más se valoraba. Y por arriba encontramos a los jefes de clan o jefes de familia. En un principio estos eran elegidos por el pueblo, por la sociedad. Bien, a medida de que pasa el tiempo y que se acumulaban riquezas, conocimientos y popularidad, se transformó en una aristocracia en la cual el poder siempre pasaba de mano en mano en la misma familia. En este apartado vamos a hablar de lo que fue la economía y lo cual denominaremos como revolución neolítica. La revolución neolítica hace o nos cuenta el pasaje de un cambio de vida, de lo que fue ser cazador-recolector a ser ganadero-agricultor. Bien, básicamente podemos identificar como dos tipos de economías diferentes. La primera como una economía depredadora, la segunda como una economía constructiva. Teníamos uso y razón de los cereales, la tala de árboles, la quema de bosques, empezamos a considerar la ganadería, animales como ovejas, cabras, bueyes o perros, en los cuales ellos se encargaban de cuidar y mantener para hacer provecho de los mismos. Bien, se empezaron a refinar las herramientas de piedra todavía en piedra pulida o piedra refinada. Las grandes aglomeraciones de gente ubicaban sus viviendas y construían sus viviendas a la orilla de los ríos. Se empezó a tener una fuerte evolución en lo que corresponde a las expediciones marítimas, ya que se empezó a hacer más favorable a través de las embarcaciones que se habían empezado a construir en periodos anteriores mencionados. Bien, vamos a hablar de la pesca, sigue evolucionando, la caza era necesaria, pero no tanto como antes para una supervivencia, sino, como mencionamos anteriormente, la ganadería, criaban sus animales, pescaban, empezaron a tener más relación con el mar, y como dijimos anteriormente, en el aspecto social, ya se conformaban como tribus o como pequeñas sociedades.
Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la religión. En esta época ya no hay santuarios enterrados como en el Paleolítico, aunque sí se siguen realizando pinturas rupestres que fueron encontradas en las paredes de las rocas. Se hace culto en este momento a la diosa madre, que es una figura femenina que representa a la diosa que encarna la fertilidad, que suele estar representada de diferentes maneras, como acompañada de animales desnudos sentada en un trono. Esta representa no solo la fertilidad de las mujeres, sino de la tierra también, como de la agricultura. Ella es la madre de la tierra quien da la vida. También en este momento se destaca el culto a los ancestros. Es muy importante en esta etapa ya que es la manera de estas poblaciones de reclamar los derechos que tienen sobre un territorio, ya que como no había escritura para comprobar esto, lo demostraban con los entierros de sus ancestros en sus tierras. Aparecen también los primeros templos, que están construidos con grandes piedras llamadas margaritas. Estos templos se dedicaban al sol, a las estrellas y a las fuerzas de la naturaleza. Eh, bueno, el culto de los ancestros se realiza de distintas maneras, como por ejemplo usando máscaras que representaban a estos muertos. En el Neolítico había constancia de los primeros templos, como los hallados en Eridu. La religión mesopotámica fue el centro regional de estos templos. En estos templos aparecería un grupo social de religiosos con un estatus social elevado dentro de estas sociedades más complejas. La sociedad neolítica fue creando mitos y relatos de dioses con el objetivo de crear órdenes imaginarias. Estas órdenes servirían para cohesionar una sociedad que ya se agrupaba por vínculos familiares. Estos mitos religiosos acaban penetrando o interiorizándose en los habitantes de las poblaciones neolíticas, acabando formando parte inherente dentro de la sociedad y siendo ya parte de su cultura. La religión del Neolítico daría paso a la religión de las primeras civilizaciones históricas. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de educación. Durante esta etapa de educación se da por imitación, principalmente en la coparticipación de las actividades vitales pertenecientes al trabajo o la actividad de supervivencia. Pertenece a una educación informal porque no hay nada de educación sistemática, intencional en instituciones y con personas especializadas. Es importante destacar en este momento que cada pueblo desarrolla su propio idioma y sus propias formas de vida. Grandes cambios. Bueno, aquí vamos a nombrar tres grandes transformaciones que se dan durante el periodo neolítico. Primero, las transformaciones económicas. El cambio principal vino al pasar de una economía depredadora a una productora. De la caza y recolección se pasó a la domesticación de animales y plantas. Bueno, la economía durante el Neolítico pasó a depender principalmente de la agricultura, que proporcionaba cosechas y aseguraba la alimentación de un grupo cada vez más numeroso. Otro paso importante fue cuando parte del grano se empezó a reservar, tanto para futuras cosechas como para el comercio. También se produjo la domesticación de animales, que paulatinamente pasaron a formar parte de la vida cotidiana de los grupos humanos como recursos alimentarios y de trabajo. Segundo, las transformaciones tecnológicas. Aquí se da el cambio de las herramientas, que fue considerable, se producen novedosas innovaciones y el utillaje fue cada vez más especializado. Ya no solo se utilizaba la piedra, sino también el hueso y aparece principalmente la cerámica como novedad. Tercero, las transformaciones sociales, que son una consecuencia de las transformaciones anteriormente mencionadas. Aquí surgen los primeros poblados estables, llamados nómades, y como consecuencia la sociedad comienza a jerarquizarse en torno a las élites que controlaban la producción de alimentos. La actividad física. Bueno, la actividad física tuvo origen en la prehistoria, en donde se comenzaron a practicar por primera vez la danza, el juego, la caza, el nadar, el saltar, el correr, el lanzar, el luchar y otros acontecimientos marcando un antes y un después en la actividad física humana. Estas actividades estaban ligadas a la supervivencia de estas poblaciones primitivas. Características de la actividad física en la comunidad primitiva. Se produce de forma refleja, intuitiva y carece de una intención premeditada. Es una educación para todos y los fines de la misma derivan de la estructura homogénea del ambiente social y se identifica con los intereses comunes del grupo. Se realiza igualitariamente en todos sus integrantes de manera espontánea e integral. Espontánea en cuanto a que no existe ninguna institución destinada a inculcarlos. Integral en cuanto a que cada miembro se incorpora más o menos bien a todo lo que en dicha comunidad es posible recibir y elaborar.
De todo esto se deduce que la característica decisiva del desarrollo de la actividad física en la comunidad primitiva es su condición igualitaria, ya que es para todos sin divisiones clasistas, como las que luego aparecerán en la historia de la sociedad para mantenerse hasta nuestros días en la sociedad capitalista. La actividad física en el Neolítico. Lo más destacado de esta etapa es que se presentan los primeros rasgos de actividades recreativas y competitivas. La actividad física se va independizando con el desarrollo de las técnicas agrícolas y las del proceso laboral. Por lo tanto, el hombre no solo tiene mayor estabilidad, sino que también tiene mayor tiempo libre para dedicarlo a sus actividades de ocio. Las competencias inicialmente eran una necesidad de poder elegir el jefe. En estas contiendas, alguien que administre el excedente y que pueda impartir justicia en los casos de que no lo haya.